bueno, Don Quijote es universal porque representa el idealismo del ser humano. La parte buena que existe en él y que al soñar con lo imposible siempre se logra lo imaginable. Quique Posada, un conocido periodista colombiano y pionero del movimiento de rock en español en Estados Unidos, ha sido conocido como el Quijote de la música. Este también es el nombre de su nuevo libro que narra la lucha por difundir el rock en español y las músicas alternativas latinoamericanas sin tapujos y con hechos muy reales. Para hablar de este libro, el cual me leí de principio a fin, me acompaña su propio autor desde Miami, Quique Posada. Bienvenido, Quique. Gracias por estar con nosotros en Café CNN. Querida Alejandra, bueno, un placer para mí estar contigo porque, bueno, te admiro y bueno, he visto tu crecimiento increíble aquí en CNN y bueno, felices de estar con ustedes. Muchas gracias. Sabes que tú para mí eres un mentor desde hace muchísimos años en el sur de la Florida y que te tengo muchísimo aprecio. Y Quique, este es un libro que sin duda alguna habla literalmente del boom que empezó a tener la música rock en español y la alternativa en los años 90, pero que fue, según tus letras, asesinada prácticamente por el reggaetón. ¿Mató el reggaetón un movimiento latino mundial de música rock? Bueno, mira, la música alternativa y la música joven pues venía con mucha fuerza a comienzos de los años 90 y tuvimos la oportunidad de ver el crecimiento y surgimiento de artistas muy grandes como Shakira, que venían un poco de esa parte, de ese estilo. Juanes, veíamos a grupos como Aterciopelados, a Maná, un crecimiento de verdad importante. Y pensamos, se llegó a pensar en ese momento que el rock latino y todas sus expresiones iban a ser como la siguiente gran ola, pero poco sabíamos que había también otros movimientos urbanos y de fusión que eran también muy interesantes. Yo no diría que una cosa mató a la otra, pero creo que simplemente se adelantó. Y fue ahí cuando, bueno, irrumpió con tanta fuerza con artistas, el reggaetón y también sus derivados. Y en ese momento, bueno, fue como una especie de baldado de agua fría, podemos decir, que sentimos los que trabajamos por este otro estilo de música. Hoy en día, afortunadamente conviven, existe, digamos, mercado para cada una y afortunadamente, pues, hay mucho crecimiento y mucho desarrollo en ambos. Así que por mí estoy más que feliz de ver ese gran crecimiento que ha habido. Sin embargo, te cuento, pues, sí. Fuiste el primer periodista que sin duda alguna tocaste las canciones en la radio de cantantes como Shakira, el primer periodista que pusiste a Shakira en la radio estadounidense, a Terciopelados, a Enanitos Verdes, a muchos de los artistas que acabas de comentar. Y algo que también me llamó mucho la atención en tu libro, porque también hablas sin tapujos de algo que es un tema tabú en los que trabajan en la radio, la payola. ¿Nos puedes explicar brevemente de qué se trata y por qué influye tanto en lo que escuchamos en la radio? Bueno, porque tú sabes que en los años 90, incluso el libro se sitúa un poco en ese momento, antes de la irrupción del Internet y todas estas nuevas maneras de difusión que hay tan importantes. La radio era el todopoderoso medio que decía lo que iba, lo que no iba, lo que era éxito. Y te imaginarás que en ese entonces pues había mucho interés, mucha gente tenía que pagar porque... no digo tenían, simplemente era una práctica común y entonces eso hacía que se filtrara solamente una parte de la música que se producía. Lamentablemente, a la fecha, todavía existe esa práctica, a pesar de que la radio ya no ocupa, digamos, ese papel tan importante en la difusión, sigue teniendo un valor a la hora de colocar los éxitos. Entonces, tenemos que decirlo porque la gente piensa que lo que escuchan en la radio viene de alguna, no sé, apreciación especial del programador que se puso a escuchar y todo eso. Y si bien hay programadores que yo tengo que defender y decir que sí, son muy éticos y hacen su oficio de la manera correcta, hay otros que no. Simplemente pues vienen y al mejor postor pues simplemente reciben y programan basados en eso. Es una práctica lamentable que no es nueva y que tiene ya varias décadas desde la radio, comienzos de la radio aquí en este país. También hablas sobre las anécdotas que tienes tú precisamente trabajando en el mundo de la música por muchos años, de cómo las casas disqueras gastaban de manera colosal el dinero para poder promocionar a los artistas. Una de las anécdotas fue precisamente tu experiencia con Maná y uno de los discos que promocionaba. Tenemos lamentablemente solo un minutico, pero nos puedes comentar brevemente la historia y también dónde podemos adquirir el libro para todas las personas que estén interesadas.
Sí, bueno, hay una serie de anécdotas, se hacían fiestas fastuosas, se volaban vuelos charter a las islas, era una cosa que uno decía es surreal, se gastaba mucho dinero porque el mercadeo tenía que ser competitivo entre las disqueras y tal. Cuando se viene abajo toda la industria y se acaba el dinero, pues ya por culpa de piratería, internet y otros factores que son conocidos hoy en día, bueno, se redujeron muchísimo los presupuestos, pero en ese entonces me llevaron a una fiesta, me acuerdo, y te ponían la música, y no era solo con Maná, pero los grupos y artistas se solían poner al lado tuyo y venía y pasaba el trago y era como una gran fiesta y tú decías en ese momento es lo mejor que he oído en mi vida. Y después, bueno, llegabas a la tranquilidad de tu hogar y escuchabas un poco más calmadamente los discos y tal, y entonces ya decías, bueno, está bien, pero no es lo que me imaginé en ese momento, un poco la presión de grupo que llaman. Mira, el libro es un libro de sueños, de juventud, es un libro de cómo entras en el sistema laboral, un poco el análisis de los medios de comunicación de hispanos en el país, es una historia de migración, yo soy colombiano, vine a los tempranos años 90, traté de poner de mi parte para que se difundiera la música de artistas que hoy en día son grandes, como tú mencionas, Shakira, Juanes y muchos más. Estamos en Miami y afortunadamente hoy en día la vida me ha recompensado. Trabajo con el Latin Grammy, vamos a estar allí el 15 de noviembre, tengo la oportunidad de entrevistar a artistas, de hacer cosas muy lindas y gracias a Dios todo este trabajo no fue en vano. Hoy en día estoy donde quiero estar y el libro es un relato de todo lo que viví al lado de muchos artistas. Y bueno, sobre todo para las nuevas generaciones como tú, Alejandra, claro que sí. Gracias de verdad. Gracias un placer. Y de un amante musical a otro, recomendado a todas las personas que les gusta la buena música, aquí que